Un día Jesús estaba orando en cierto lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo entonces: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, que venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación. Palabra del Señor. Aunque hoy el Evangelio es este maravilloso texto en el cual se nos relata el Padre Nuestro, me van a permitir que les hable del Santo del Día, porque hoy celebramos la memoria litúrgica de San Juan 23, un santo que algunos de nosotros hemos, no digo conocido personalmente, pero sí vivido cuando él fue Papa. Yo era un niño cuando él convocó el Concilio Vaticano II, tan importante en la historia de la Iglesia contemporánea. Un concilio convocado por el Papa Juan, como él mismo dijo, para ayudar a la Iglesia a enfrentar los desafíos que ya se preveían, los que en ese momento había. Por supuesto, nadie podía pensar en desafíos, en retos que todavía no estaban en la mirada, en el horizonte, como el tema ecológico, por ejemplo. Pero sí aquellos desafíos que ya llevaba implícita la secularización de la sociedad, que iba creciendo rápidamente, más en los países desarrollados que en los países que entonces se llamaban del tercer mundo y que hoy se llaman en vías de desarrollo. Esos retos del secularismo fueron los que movieron al Papa Juan, suscitado y movido por el Espíritu Santo, a convocar un concilio ecuménico que siempre es un acontecimiento extraordinario en la vida de la Iglesia. El Concilio Vaticano II, por supuesto, fue, como todos los concilios, debatido antes de su realización, después de la convocatoria, y fue debatido y movido durante su celebración. Un concilio nunca ha sido una cuestión donde las voces son unánimes. Ha habido concilios que después del concilio se ha provocado, por ejemplo, un cisma en la Iglesia. Esto en el Concilio Vaticano II no ha ocurrido, quizá porque fue más un concilio pastoral que un concilio donde se proclamaban dogmas de fe, como había ocurrido en el Concilio Vaticano I, en el cual se proclamó el dogma de fe de la infalibilidad pontificia. Pero en cambio el problema con el concilio ha venido después del concilio, lo que se ha llamado el postconcilio. Y ha venido el problema precisamente porque algunos, un sector que teológicamente se denominó la Escuela de Bolonia, una ciudad italiana, un sector, no sé si mayoritario, no creo, pero sí amplio, quiso utilizar el Concilio Vaticano II como un instrumento para demoler, para destruir todo lo anterior de la Iglesia, como si con el concilio empezara una nueva Iglesia, una diferente Iglesia. Este no fue el objetivo del Papa Juan. Cuando él convoca el concilio, su objetivo era preparar a la Iglesia para los retos del futuro o del presente ya en ese momento, y sobre todo, decía él, hay que volver a los orígenes, volver al principio. Y en el principio está nuestro Señor, en el principio está la palabra de Dios, en el principio está la Santísima Virgen María, en el principio está la vida de los primeros cristianos. Volviendo al origen, volviendo al principio, tenemos que, siendo fieles a eso, adaptarnos a lo que viene, al tiempo presente, pero sin traicionar esto. Uno de los teólogos del concilio fue el entonces joven teólogo Joseph Ratzinger, y uno de los obispos del concilio fue el entonces joven obispo Karol Wojtyła. A la muerte del Papa Juan, estaba el concilio empezando a celebrarse, a la muerte del Papa Juan le sucedió el Papa Pablo VI. Y ya saben ustedes que a la muerte del Papa Pablo VI sucedió el Papa Juan Pablo I, que duró un mes. Después de Juan Pablo I vino Juan Pablo II, Karol Wojtyła, que había sido
obispo en la celebración del concilio. A la muerte del Papa Juan Pablo II le sucedió el Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, que había sido teólogo en el Concilio Vaticano II. Es decir, el posconcilio está marcado por grandes figuras en la Iglesia. Quizá la de más categoría intelectual, categoría de santos, ya sabemos, Juan XXIII canonizado, Juan Pablo II canonizado. El de más categoría intelectual, no cabe duda que ha sido Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. Y Benedicto XVI insistió reiteradamente, tanto cuando era teólogo como cuando era prefecto de doctrina de la fe, cardenal Ratzinger, como después como papa, insistió en que el concilio había que leerlo en continuidad con los concilios anteriores y con la palabra de Dios, que es la base de todo, en continuidad, lo que él llamaba hermenéutica de continuidad, y no había que leerlo en ruptura, como si lo anterior no sirviera. Recuerdo en una ocasión estaba participando en una mesa redonda en Madrid con otros ponentes precisamente sobre el concilio, y el que estaba a mi izquierda sentado, que había intervenido antes que yo, un sacerdote, en ese momento a mí me parecía muy mayor. Hoy ya no me parece tan mayor la gente porque ya soy yo mayor, pero en ese momento yo era muy joven y todo el mundo me parecía mayor. Pero aquel efectivamente había vivido el concilio y yo era un niño. Él ya era sacerdote cuando el concilio, joven sacerdote entonces, pero ya era mayor que yo. Y él hablaba del concilio, no digo que con fervor y con pasión, sino con exageración, insistiendo en que todo lo preconciliar tenía que quedar dejado de lado como una ropa que ya no se usa, como si tuviéramos que vestirnos con la ropa de la abuelita. ¿Cómo vas a vestirte con la ropa de tu abuelita o de tu bisabuela, que la sacas del baúl y que huele a naftalina, huele a viejo, está raída? No te puedes poner esa ropa, o no te puedes poner la ropa que tú tenías cuando eras un niño pequeño, no te cabe. El preconcilio, insistía él, estaba pasado y había que olvidarlo. Cuando yo tuve que intervenir, dije: siento disentir de mi venerado predecesor en la palabra, yo soy muy preconciliar, dije, con lo cual la gente que tenía delante se le erizaron los pelos de punta, porque decir que uno es preconciliar es casi decir que uno es demoníaco hoy en día. Puedes decir lo que quieras menos que te gusta lo anterior al concilio. Yo no voy a decir que las monjas que había muchas, se les puso la toca de punta, pero porque no llevaban toca. Es decir, ya a esas alturas las monjas ya no iban de monjas. Aquí afortunadamente hay una esta tarde que todavía va de monja, pero hoy en día, por desgracia, son excepciones. Pues bien, en aquel momento yo me atreví a decir, yo era muy osado y atrevido entonces, hoy también, pero entonces era muy atrevido, y me atreví a decir que me gustaba el preconcilio. Dije: no tengo más remedio que confesarlo, pero es que a mí me gusta Jesucristo, que fue anterior al concilio, la Virgen María, anterior al concilio, San Pablo, anterior al concilio, ya ves, y además dije, y otros grandes personajes que no estoy dispuesto a echarlos a la basura: San Francisco de Asís, anterior al concilio; San Ignacio de Loyola, anterior al concilio; Santa Teresa de Jesús, anterior al concilio. No podemos tirar a la basura 2000 años de historia. Es decir, habrá que, entonces todavía el Papa no era Ratzinger y no había insistido en esto tan claramente, habrá que recuperar tanto bueno como había antes del concilio para ponerlo al día, porque esto es lo que quiso Juan XXIII. Una lectura del concilio en ruptura con lo anterior es una estupidez, es un suicidio, es algo que nos ha hecho y nos hará muchísimo daño. El concilio hay que leerlo en continuidad con lo anterior, y del mismo modo hay que leer en continuidad con lo anterior cada nueva declaración magisterial de la Iglesia. No podemos decir, con tal papa empieza la Iglesia. La Iglesia no empieza con ningún papa. La Iglesia empezó con Jesucristo. La Iglesia empezó con nuestro Señor.
Aquí el fundador de la Iglesia no es el Papa tal o el Papa cual. El fundador de la Iglesia es Jesucristo nuestro Señor. Y la base de la Iglesia es la palabra de Dios. Después de esa palabra, naturalmente, hay que leerla en el tiempo presente, pero no hacer una lectura que desvirtúe y que traicione la propia palabra o la interpretación que se ha dado antes. Así que hoy, hablando del Papa Juan XXIII, recordamos no solamente el don del concilio, sino la lectura en continuidad con la tradición del concilio. Y por último, el Papa Juan XXIII, por lo menos en España, fue queridísimo, era el Papa bueno, y hay una anécdota que a mí me gusta mucho recordar, porque a veces la utilizo yo también al acabar las misas. En una ocasión, el Papa allí, asomado a la ventana de los apartamentos pontificios, les dijo a la gente que llenaba la plaza de San Pedro, en aquella época en que la plaza de San Pedro se llenaba, y les dijo: cuando lleguéis a casa esta noche, les dais un beso a vuestros niños de mi parte. Esa ternura era la propia del Juan XXIII, que era un personaje lleno de anécdotas y lleno de simpatía. Todo el mundo recuerda que era muy gordito, ¿verdad? Pero Pío XII, que había sido su predecesor, era por el contrario un hombre alto pero muy delgado, y entonces todavía al Papa se le sacaba por la plaza de San Pedro en silla gestatoria, a lomos, es decir, era gente que le llevaba dos delante y dos detrás. Juan XXIII llamó a aquellos, se llaman gentiluomo, aquellos gentilhombres del Vaticano, y les preguntó: ¿cuánto cobran ustedes? Le dijeron, entonces la moneda italiana eran las liras, le dijeron lo que fuera, las liras, lo que cobraban. Desde ahora van a cobrar ustedes el doble, porque yo peso el doble que mi predecesor. Estoy seguro que aquellos porteadores le saludaron con alegría y no les importó llevar la carga que tenía. Su vida estaba llena de simpatía. En otra ocasión le preguntó un periodista: ¿cuántos trabajan en el Vaticano? Y él contestó inmediatamente diciendo: la mitad. La mitad, es decir, la mitad no trabajan. Bueno, vamos a rezar encomendándonos al Papa Juan XXIII para tener ese amor, esa ternura, esa simpatía que él tenía, y para interpretar siempre el concilio y los magisterios modernos de la Iglesia a la luz de la palabra de Dios y a la luz de lo que han enseñado los predecesores. De pie, por favor.